Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les quiero enseñar a hacer esta hermosa cartera. Va con su forro y tiene asa pequeña y también el asa larga para que la puedan usar de las dos formas. Para esta necesitamos aproximadamente unos 500 gramos de cordón de poliéster y un gancho para tejer de 3.75 milímetros. Para comenzar vamos a hacer un nudo y levantamos 14 cadenas. Yo les voy a mostrar con un hilo un poquito más claro para que puedan ver los puntos, pero lo voy a hacer con hilo negro. Comenzamos 1, vamos a tejer los puntos apretados lo más que se pueda, pero no tanto que no entre el gancho. Vamos a ir 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 puntos. Y nos queda una cadena. A continuación saltamos esa última, nos pasamos a la siguiente y hacemos un punto bajo. Todo esto lo vamos a tratar de hacer un poquito apretado para que nos quede bien firme el tejido. Vamos a ir haciendo punto bajo. Siguiente cadena, sacamos, punto bajo. Siguiente cadena, sacamos, punto bajo. Y así vamos a continuar haciendo un punto bajo en cada una de las cadenas hasta llegar al final. Una vez llegamos al final nos queda algo así. Deben de contar los puntos para que les queden un total de 13. Levantamos 14 cadenas, una para girar y nos quedan 13 puntos. Y es importante que en cada vuelta nos quede la misma cantidad de puntos porque al final vamos a necesitar los puntos completos. Por eso es mejor que si tienen dudas coloquen marcadores para que sepan dónde comenzaron y dónde terminaron y cuenten cada línea de puntos para que les queden exactas. Terminamos ahí, hacemos una cadena, esta no cuenta, y asimismo como terminamos vamos a comenzar a tomar esta hebra con la de abajo, esta que está un poquito escondida, así. Ahora hacemos ahí el punto bajo, nos queda así. Vamos a la próxima, tomamos esta hebra con la siguiente en la parte de abajo. Al inicio es un poquito confuso, pero ya después que se van adaptando se les hace súper fácil. Tomamos la de encima y la de abajo. Yo lo estoy tejiendo bastante apretado porque quiero que me quede bien resistente. Tomamos esta y la de abajo. Y miren cómo nos va quedando. Continuamos hasta llegar al final. Una y la de abajo. Así continuamos hasta que lleguemos a la última cadena. Una vez llegamos a la última cadena nos queda algo así. Esto se va a ir torciendo un poco, pero no importa. Ustedes lo van estirando así y él se vuelve a acomodar. Llegamos aquí al final. Volvemos a hacer la cadena que no cuenta. Esa solamente es para girar. Tomamos nuevamente esta hebra con la de abajo. Y hacemos el punto bajo. La siguiente hebra con la de abajo y hacemos el punto bajo. Y así vamos a continuar todas las vueltas hasta tener un total de 27. Llegamos al final, dejemos la última, esta que está aquí, volvemos a hacer una cadena y volvemos a comenzar a tejer la hebra de arriba con la hebra que corresponde en la parte de abajo, la de arriba y la de abajo. Así continuamos hasta alcanzar el tamaño. Una vez completamos las 27 vueltas, las vamos a contar así por la hebra que se ve aquí. Tenemos 27, pero termina de esta forma. Ahora tenemos que completar esa última, que la vamos a hacer un poquito diferente. Solo la última la vamos a unir diferente. Terminamos ahí, hicimos la cadena,
para girar, pero esta vez vamos a tomar las dos hebras en vez de una. Siempre tomamos la de encima y la de abajo. Ahora vamos a tomar las dos hebras y también la de abajo. Y ahí hacemos el punto. Vamos a colocar un marcador para saber que ese es el primer punto. Volvemos, tomamos las dos hebras de arriba y la de abajo y hacemos el punto. Las dos hebras de arriba y la de abajo y hacemos el punto. Y ya nos va quedando nuevamente la cadena. Así lo vamos a hacer hasta que lleguemos a la esquina. Una vez llegamos al final, ya completamos la vuelta. Yo voy a cortar la hebra y la vamos a hacer un poco larga porque esto es nylon 100% y tiende a resbalarse bastante. También lo vamos a quemar para que no se vaya a soltar y vamos a quemar el otro con el que vamos a empezar también. Lo corté porque quiero empezar desde cero las vueltas para que me queden todas parejas. Entonces cortamos ahí, ese hilo ya luego lo vamos a esconder y yo voy a comenzar por la otra esquina. Voy a tomar aquí esta esquina, ahí hacemos el nudo. Lo ajustamos y comenzamos desde la esquina. Aquí tenemos 27 a lo largo, 27 en el otro lado, 13 y 13. Y ahora vamos a hacer aumentos de 3 en las esquinas. Terminamos con un total de 92 puntos, pero solamente necesitamos 90 porque es múltiplo de 5. Lo que vamos a hacer es que en vez de hacer todos ahí en la esquinita, vamos a comenzar en la cadena de este lado. Ahí hacemos la primera, esa no cuenta, y comenzamos a hacer el aumento de 3. 1, 2 y 3 en el mismo agujero. Ahora sí, comenzamos con las cadenas de este lado, que están bastante apretadas, pero vamos a hacer un punto en cada una de las cadenas. Como en este lado tenemos 13, mantenemos los 13. Cuando lleguemos a la esquina, igual hacemos 3, continuamos punto por punto, así hasta llegar al final y completar los 90. Una vez completamos los 90 puntos, ahora venimos, soltamos ahí donde terminamos, tomamos así por detrás para hacer la unión y que no se note demasiado. Pasamos el hilo hacia atrás. Tomamos ahí nuevamente la hebra con la argolla que pasamos hacia atrás y luego pasamos por dentro. Y ya tenemos ahí nuevamente, como esta base es bastante dura, cuesta un poco doblarla. Ahí ya tenemos, ahora hacemos la cadena. La cadena nunca cuenta, así que tenemos que hacer ahí mismo el punto. Punto bajo. Lo que vamos a hacer ahora es repetir punto bajo sobre punto bajo. Pasamos a la siguiente, no tenemos que hacer aumento, no tenemos que hacer nada. Un punto encima del otro manteniendo siempre los 90. Y vamos a hacer 5 vueltas en total. Llegamos al final, unimos, levantamos la cadena y volvemos a repetir punto sobre punto hasta completar 5 vueltas. Una vez completamos las 5 vueltas, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a cambiar el color. Así que unimos igual, de la misma forma, por la parte de atrás. Pasamos el hilo hacia atrás. Y luego lo pasamos hacia acá. Ahora, cortamos ahí la hebra, hacemos el nudo y lo escondemos en la parte de atrás. Luego que ya tenemos ahí terminado el nudo, ahora en vez de comenzar ahí donde terminé, voy a comenzar aquí en el centro, para que cuando venga a unir todos me vayan quedando en este lado. Ahí hacemos el nudo y lo conectamos en ese primer punto. Ajustamos y ahora lo que vamos a hacer es, ese cuenta ahí como el primer punto.
Entonces en el siguiente punto vamos a ir a la parte de abajo para tomar la hebra. No encima de la cadena, sino ahí mismo en esa línea, pero hasta abajo. Sacamos así, le damos altura y hacemos el punto. Lo vamos a tejer flojo, acuérdense. Tenemos aquí la cadena siguiente, pero en la parte de abajo sacamos, estiramos para dar altura y luego cerramos. Ahora vamos al siguiente, que es el tercero. Lo vamos a unir en la línea de más. Vamos a ir como una escalera. Aquí unimos en esta primera línea. Ahora venimos hasta la segunda. Sacamos la hebra, la estiramos para darle la misma altura y ahí hacemos el punto. Nos queda así. Ya tenemos 3, 1 aquí, 2 y 3. Ahora, en el siguiente vamos hasta la tercera línea. Estiramos también para darle la misma altura y pasamos por dentro. Miren cómo nos va quedando. Ya tenemos 3. Ahora, en la próxima, vamos hasta la vuelta de abajo, pero siempre fijándonos por la cadena que nos toca en la parte de encima. Le damos la misma altura. Y aquí ya tenemos todos los puntos. Ese pertenece a este punto. Si quieren lo pueden marcar. Pueden ir contando de 5 en 5 y marcarlo para que no se pierdan. Este pertenece en esta cadena. En la próxima volvemos a comenzar con un punto bajo en ese primero. En el siguiente vamos en la misma forma. Damos altura. Hacemos el punto. Lo podemos ir acomodando porque a veces se tuercen. Lo vamos acomodando. Siguiente cadena. Vamos a ir una línea más abajo. Damos altura, a la misma altura del gancho. Y lo vamos acomodando. Esto requiere de paciencia. Ahora vamos al otro. Es este. Nos vamos hasta abajo. Damos altura. Acomodamos el punto. El siguiente. Vamos hasta abajo. Altura para alcanzar el mismo que tenemos en el gancho. Y ya lo tenemos ahí listo. Ya nuevamente tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora volvemos de nuevo el próximo con punto bajo. Y esto es todo lo que vamos a repetir hasta llegar a donde comenzamos. Cuando lleguemos al final completamos el último punto. Ahora volvemos, unimos por detrás de la cadena. Vamos a estirar un poquito esta hebra porque está muy corta. Conectamos ahí. Luego metemos la hebra. Pasamos hacia el otro lado y hacemos una cadena. Esa cadena no cuenta, así que en ese mismo lugar está bien apretado. Hacemos el punto bajo. Ahora lo que vamos a hacer aquí, de aquí en adelante, es exactamente lo que hicimos con el negro. 5 vueltas en color gris. Vamos punto por punto. Vamos a la siguiente, punto bajo. Así vamos a completar toda la vuelta de punto bajo. Cuando lleguemos al final unimos y seguimos levantando hasta alcanzar 5. Cuando tengamos 5 vamos a repetir entonces con el color negro lo que hicimos en esta parte con el color gris. Una vez terminamos las 5 vueltas de punto bajo, es exactamente igual al color negro. Ahora cortamos la hebra, hacemos el nudo y comenzamos a repetir lo que hicimos en esta parte con el hilo negro. Lo vamos a conectar en cualquier punto. Voy a comenzar justo aquí en el centro. Ahí hacemos el nudo. Comenzamos con el punto bajo. Lo vamos a apretar. Ya tenemos el punto bajo. Ahora nos pasamos
a la otra cadena en la parte de abajo. Hacemos el punto. Siguiente cadena, una línea más abajo. Y así vamos a ir bajando de línea en línea. Ya tenemos 3. Tomamos el otro, una línea más abajo. Ya tenemos 4. Y en el próximo, la última línea de abajo. Subimos a que tenga la misma altura. Y volvemos a tener 5. Ahora esta vez con el color negro. Volvemos a comenzar en el próximo punto bajo. Y luego vamos a la segunda línea, luego a la tercera, luego a la cuarta y luego a las 5. Después de las 5 seguimos repitiendo. Una vez lleguemos al final, volvemos a completar 5 vueltas de punto sobre punto en color negro y repetimos entonces con el color gris. Una vez vamos a estar haciendo con el color gris y una vez con el color negro hasta alcanzar la altura deseada. Una vez completamos el tamaño deseado, aquí tenemos un grupo de 5 vueltas en color negro, 5 en color gris, 5 negro, 5 gris y terminé con el negro. Yo no lo quiero más alto, pero si ustedes lo quieren más alto, pues continúan haciendo el mismo diseño. Esto mide un total de 37 centímetros de ancho por unos 23 de alto. Ya ustedes deciden cómo lo van a querer. Nos quedó así, pero esto luego lo vamos a doblar así de esta forma hacia adentro cuando coloquemos el asa. Ahora lo que vamos a hacer es coser el forro. Ya aquí yo lo tengo listo. En otro video les enseñé cómo hacer este sencillo forro. Lo que vamos a hacer es colocarlo hacia adentro del bolso. Lo vamos a sujetar con alfileres y lo vamos a empezar a coser así, más o menos no tan pegado al borde, dejando una cadena. Pueden comenzar en un costado o pueden comenzar en el centro, donde ustedes quieran. Lo conectamos ahí, puede ser un poco más abajo para que se guíen por esta línea que es de color negro, así les va a quedar más parejo. Ustedes lo cosen donde ustedes quieran. Yo voy a usar aguja e hilo transparente. Lo que hacemos es ponemos primero así la aguja y luego en la tela. Esto requiere de mucha paciencia, pero vamos haciendo pequeñas puntadas en la tela y luego también lo vamos tomando así de la parte del bolso. Vamos dando las puntadas y no se notan porque el hilo es transparente. Cosemos todo el forro y regresamos para tejer las asas. Una vez terminamos de colocar el forro, miren cómo nos queda. No sé si lo puedan apreciar muy bien porque está oscuro, pero quedó bastante bien. Ahora lo que vamos a hacer es las asas. Yo voy a utilizar estas de plástico y le tejemos en la parte de abajo unos 16 puntos o hasta cubrir por completo esa parte. Tomamos el mismo color, pueden usar el gris o pueden usar el negro, cualquiera de los dos. Vamos a pasar aquí, así. Hacemos el primer nudo, eso no cuenta porque solamente es para hacer el nudo. Vamos sujetando el hilo para esconderlo. Sacamos la hebra hacia arriba y hacemos un punto bajo. Y lo vamos ajustando lo más que se pueda. Sacamos la hebra, nos podemos ayudar así con la mano o como a ustedes se les haga más fácil. Sacamos la hebra y hacemos otro punto bajo. Sacamos la hebra hacia arriba, quitamos el gancho para que nos quede derecha y la volvemos a utilizar. Así vamos a continuar pegadito hasta que tengamos 16 en total, que fue lo que le quedó en este espacio desde aquí hasta aquí. Ya lo tenemos así, corté este hilo porque luego lo voy a esconder y aquí tengo la otra. Lo que voy a hacer es, marcamos aquí las dos esquinas, calculamos los puntos y lo vamos a coser. Y lo voy a hacer con el mismo hilo transparente, lo vamos cosiendo así por dentro para que no se note. Cosemos un asa a un lado y la otra al otro lado. Una vez terminamos de coser las asas, así nos quedan. Ahora solamente tomamos esto que estaba así estirado, aunque también lo pueden utilizar así. Pero en mi caso yo lo voy a doblar un poco así hacia adentro. Y en esta parte pueden colocar un broche, un botón, lo que ustedes quieran.
En este momento yo no tengo broches, pero voy a colocarlo luego. Cosemos una parte con el hilo transparente en un lado y otro en el otro lado. Aunque también lo pueden dejar abierto si así lo desean. Ahora voy a colocar una de estas argollas que se abren y se cierran fácilmente. La podemos conectar en este lado. Vamos a tomar todos. Vamos a pasarlo por todos. Colocamos una argolla en ese lado y otra argolla en el otro lado. Y yo voy a utilizar una asa que ya tengo de otra cartera y esta es de piel. Pero si ustedes quieren pueden hacer una tejida y ya solo la conectamos aquí con el gancho en la argolla. Conectamos en el otro lado y ya está lista. La podemos usar tanto con el asa pequeña como con el asa larga. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.